Uno, dos, tres. Ahí lo estoy probando, Topo. Probando el micrófono. Uno, dos, tres. ¿Me escuchás ahí? Espera que te... Avísame, Topo. ¿Me escuchás bien? Uno, dos, tres. Probando el micrófono. Hola, hola.
Muy buenas noches para todos, bienvenidos a una nueva jornada de Liga de Desarrollo desde José Martínez en Mar del Plata, en la sede del Club Atlético Quilmes. Estamos a través de Teis Sport Play de la Liga Contenidos para comenzar una nueva transmisión con el enfrentamiento que esta noche tendrá a Quilmes, al local, y a Instituto de Córdoba, el elenco cordobés en su segundo partido aquí en la ciudad de Mar del Plata. En su primera presentación fue derrota ante Peñarol por 105-82 y todavía no pudo conseguir triunfos el equipo cordobés. Del lado del local viene de caer ante Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia en un partido donde tuvo varias complicaciones y donde influyen en lo que es la plantilla que presentará esta noche el entrenador Guido Lombardi. Con dos bajas se presenta Quilmes a su habitual rotación. Por un lado, lo que fue una de las acciones más dolorosas que tuvo el partido pasado para el equipo marplatense, la fractura en su mano derecha para el alero chaqueño Elías Iníguez, y luego se confirmó el desgarro de uno de los bases que tiene el equipo marplatense, como es el caso de Fermín González, que terminó teniendo un desgarro de 3 centímetros también en su pierna, así que dos bajas importantes para el equipo de Mar del Plata. Instituto que llega con su rotación de 7 jugadores, la va a completar Gastón Vuelan, base del equipo de Liga Nacional, que obviamente se estará cambiando para completar la planilla. Está un poco demorado el partido debido a que Instituto llegó algunos minutos más tarde aquí a la sede social del Club Quilmes, pero de a poquito ya se van acomodando ambos elencos para comenzar esta historia. 1-3 es el récord de Quilmes, ganó su único partido ante Quimsa y después perdió los otros tres restantes, decíamos, de Instituto, aún sin conocer la victoria. El equipo de Córdoba que buscará esta noche aquí en Mar del Plata conseguir la primera. Se va Quilmes rumbo al vestuario, Instituto que aprovecha para acelerar su entrada en calor. En instantes, junto a la producción de Claudio Malacalza y de Jorge Topalián, comenzaremos a vivir este enfrentamiento por Liga de Desarrollo. Martín Segura es mi nombre, los estaré acompañando. Se enfrenta Quilmes frente a Instituto de Córdoba. Instituto ya reunido alrededor de Gustavo Peirone, el entrenador de esta Liga de Desarrollo de la Gloria Cordobesa, que presentará esta noche 7 jugadores en su plantilla, más la incorporación, decíamos, de Gastón Vuelan, para alcanzar los 8 reglamentarios que obliga esta Liga de Desarrollo. Estará Facundo de la Valle, base, 1,79 m para él, nacido en Tancacha, en la provincia de Córdoba. Ya tuvo experiencia en lo que tiene que ver profesionalmente en Sportivo 9 de Julio de Río Tercero y después llegó aquí a Instituto, donde la temporada pasada fue una de las principales figuras de la Liga de Desarrollo. Él nacido en el año 1998. Lo acompañará Lucas Reyes, nacido en Mendoza, también con pasado en Anzorena, de dicha ciudad, base 1,82 m, categoría 2000. Lo completa también el perímetro en este tridente de bases que tendrá el conjunto cordobés Nicolás Alberione, base 1,75 m, categoría 2001, también nacido en Córdoba. Ya después aparece Federico Pedano, 1,94 m para él, nacido en Córdoba, otro de los categoría 2000 que presenta este conjunto cordobés. Juan Pablo Guela, la número 13 para él, 1,93 m de altura, un alero que también por momentos aparece compartiendo el juego interior como ala pivot, categoría 1999, y los otros dos integrantes de esta plantilla de Instituto. Se trata del número 15, Augusto Urrera Mellizo, de Santiago, otro de los buenos proyectos que tiene en sus filas Instituto, 1,98 m, ala pivot, nacido en Córdoba, también categoría 98, y completa la plantilla el número 14, Juan Pablo Pedemonte, alero, 1,90 m, otro mendocino con pasado en Anzorena para el equipo cordobés. Se saludan los protagonistas. Instituto, que decimos viene de perder 105-82. 22 puntos para Facundo de la Valle, 20 para Juan Pablo Pedemonte, los mejores del equipo cordobés. Por su parte, Quilmes viene de caer en esta cancha ante Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. Ya se acomoda el quinteto de Instituto con Facundo de la Valle,
junto a el número 8, Federico Pedano. Está también el 9, Lucas Reyes, y completan el quinteto inicial el 13, Juan Pablo Guela, y el 15, Augusto Bruera. Por el lado de Quilmes sale como titular finalmente Julián Santamaría en la base. El escolta será Bruno Provenzano, el alero Franco Gobo, el ala pivot Jeffrey Marchant y el pivot Tomás Raimundo. De los habituales titulares se queda en el banco finalmente Santiago García Coria, quien fue expulsado el último partido en lo que fue la derrota de Quilmes. Comienza el partido, gana el salto inicial Quilmes, la primera ofensiva. Ya le tiene el conjunto marplatense en las manos de número 55, Julián Santamaría. Marchant, Raimundo, que recibe en el eje de cancha. Busca salida justamente con Santamaría. Con el pick central. Abren para Gobo, que apunta para 3. Sí, triple para Quilmes. Inaugura la cuenta el conjunto de Guido Lombardi. Arranca ganando 3-0 con el lanzamiento a distancia de Franco Gobo. Especialidad del número 35 a distancia, consiguiendo los primeros puntos de Quilmes en el partido. Tras algún problemita con el reloj, se viene la primera ofensiva de Instituto. Lucas Reyes, muy lejos del canasto, abre para De la Valle, intenta romper por línea de fondo, encerrado, revierte por línea de fondo, la roba y se la queda Jeffrey Marchant, que sale al contraataque. Pase largo para Raimundo, otra vez para Gobo, rompe con dribbling, va con la bandeja, choca con una buena defensa de Obrera, lo obliga a fallar la bandeja y ya la réplica en las manos de Instituto. De la Valle tiene el callejón, linda asistencia para Augusto Obrera, que estaba en la pintura. Es doble para Instituto. Los primeros puntos del partido para el equipo cordobés, de la mano del hombre más grande que tiene el partido. Raimundo, lejos del canasto, juega para Santamaría, toma la cortina, rompe el base, va con la bandeja muy alta de mano izquierda, pero efectiva. Doble para Quilmes. 5-2. Está ganando el equipo marplatense. Ofensiva para Instituto. Reyes intenta superar la primera línea, lo hace muy bien, va con la bandeja, termina fallando debajo del canasto el base cordobés. Mendocino, jugando para Instituto, por supuesto. Circulación ofensiva en las manos de Quilmes. La cacheteaba Facundo de la Valle. La manda fuera por línea de fondo. Estamos llegando a los primeros 2 minutos de partido. Viviendo la Liga de Desarrollo a través de la Liga Contenidos y el Teis Sport Play. Santamaría se levanta de 5 metros, camina. Es lo que marca Hernán Rodríguez. Un paso de más dio el base del conjunto de Mar del Plata. Próximo partido de Quilmes será ante Ferrocarril Oeste. En este escenario completando una seguilla de 4 partidos consecutivos como local. Ataca Instituto, Guela. Busca y encuentra De la Valle, muy lejos del canasto. Intenta ganar línea de fondo, lo hace. Revierte a la esquina. Para donde estaba Reyes, asistencia para Obrera. Cachetazo de Franco Gobo. Le van a quedar 4 segundos a la ofensiva de Instituto. Ya se acomoda para reponer en línea de fondo. Otra vez Lucas Reyes. Juega para De la Valle, le quedan 3, le quedan 2. Se levanta en la esquina De la Valle para 3, queda corto. Rebote, ya lo baja Provenzano. La tira larga para Marchant. Rompe hacia el canasto, va Jeffrey con el doble paso, saca para Raimundo, gancho corto. Soporte y afuera. Para que ya asegure el tablero en sus manos Augusto Bruera. Ataca Instituto. Pedano. Reyes hacia el canasto. Abre muy bien para el corte de Olaye. Mejor pase para Obrera, que termina fallando con una clara falta desde atrás. Infracción sobre el número 15, Augusto Obrera. Es del otro 15 de Tomás Raimundo. Irá a la línea el equipo cordobés cuando gana Quilmes 5-2. 7 minutos 20 le restan a este primer cuarto de la Liga de Desarrollo. Va por su primera victoria de la competencia. Instituto, Quilmes buscando su segunda en lo que va de la competencia. Reposición con lanzamientos para Obrera. Largo y afuera el primero. Nueva oportunidad para el interno del conjunto cordobés. Mellizo de Santiago. Otro de los prospectos que tiene interesantes en su cantera el equipo cordobés. Descuenta con el segundo. 5-3 entonces.
Santa María, mal pase para Provenzano, que de todas maneras la encuentra. Juega con la cortina de Raimundo en la calle central. Se levanta Provenzano, queda corto. Buen rebote de Raimundo. Descarga para Provenzano. Estaba pisando línea de fondo el base de Quilmes. Por lo tanto, la pelota que regresa a las manos de Instituto. Sale Pedano desde el fondo. Cruza la mitad de cancha el número 8. La cuelga para Abrera. No, va hacia el canasto. Buena flotadora de Federico Pedano. Es doble para Instituto, que empata el partido en 5. Aquí en el José Martínez estamos del Club Atlético Quilmes. Atacaba el cervecero. Un silbato de uno de los árbitros, marcando la infracción del número 13 de Juan Pablo Guela, y la reposición que la tendrá ya Quilmes en sus manos. Santa María, el encargado de poner la pelota en juego. Se la recibir Provenzano. Cortina central de Raimundo. Buena descarga de Provenzano. La bandeja fácil y cómoda de Tomás Raimundo. Buen rompimiento y descarga del capitán. Además de esta Liga de Desarrollo, Bruno Provenzano. Y la asistencia para que Quilmes ahora gane 7-5. Reyes sale de la Valle, se anima a distancia para 3. Triple de Instituto. Responde con la bomba Facundo de la Valle, el goleador de esta Liga de Desarrollo del conjunto cordobés, con casi 18 puntos de promedio por partido. Responde Quilmes. La intentaba revertir Provenzano, la roba el conjunto cordobés. De la Valle, costa a costa con la bandeja. Soporte y afuera, lo pelean todos el rebote. Finalmente, tras varias manos, le cae a Bruno Provenzano, que ya será toda velocidad, costa a costa. Otra buena descarga para Raimundo. Falta sobre el número 15 del conjunto marplatense. A la línea entonces, a ganarse los puntos. Dicen que la falta es del 8 de Federico Pedano. Por lo tanto, la infracción manda a la línea Tomás Raimundo por lanzamientos. Más de 4 minutos ya llevamos de este primer cuarto. A la línea viene Tomás Raimundo, nacido de Ensaliqueló, el primero y adentro. Punto para uno de los reclutados que tiene el equipo marplatense, con pasado también en Estudiantes de Bahía Blanca en sus inferiores. Llegó a Quilmes hace 2 años y se ha sumado a la estructura del conjunto de Mar del Plata. Ahora anotando su segundo lanzamiento. De la Valle, con tranquilidad cruza a la mitad de cancha. Buena cortina de Obrera. Abre para Reyes, gana línea de fondo. Revierte para De la Valle nuevamente desde el eje de cancha. Bomba de Instituto. Otro triple para Facundo De la Valle, el segundo consecutivo, para darle ventaja a su equipo de 11-9 sobre Quilmes. Provenzano cortaba a Santa María. Hay falta en ataque. Es lo que marca Hernán Rodríguez. Cortina ilegal de Tomás Raimundo, que llega a su segunda falta personal y se complica el interno del conjunto de Mar del Plata. Nueva bola en las manos de Instituto. Pedano. Pick central de Obrera. Sale step largo de Marchanta a la defensa. También Raimundo. Rompe Pedano. Descarga para Obrera. Caminó. Sí, dio un pasito de más el hombre de Instituto. Por lo tanto, intercambia la posesión de poder. Y ya la tiene nuevamente el equipo marplatense. Por un doble la victoria parcial de Instituto. 11-9. No se ha movido el marcador. Provenzano. Raimundo. Sale a recibir Jeffrey Merchant. Todavía no ha tomado protagonismo el goleador de Quilmes, y ahora se equivoca en el pase, la roba bien Brera. Corre Costa Reyes con la bandeja. Doble fácil para Instituto. Buena corrida de Reyes, aprovechando el recupero y la pérdida del equipo de Mar del Plata. Por lo tanto, saca ventaja de 4. Instituto 13-9. Provenzano. Cortina de Gobo. Se hace el espacio. Nueva cortina de Raimundo. Se levanta de la línea de libre. Todo red. Doble para Provenzano. Encontrando, se tiró cómodo el de media distancia para poner la ventaja otra vez en 2 puntos. Ataca Instituto. Reyes que recibe. Espera la cortina central de Obrero. La atrapan. Revierte para el interno. Buen pase para Pedano. Abierto en 45. Otra bomba para Instituto. Llueven los triples en el aro de Mar del Plata. Tercera bomba consecutiva que mete el conjunto cordobés, que ha convertido sus últimos 4 ataques para pasar a ganar ahora 16-11. Responde Quilmes. Santa María encuentra la callejón. Termina quedándose corto con la bandeja. 3 minutos 50 le restan en este primer cuarto. Ataca Instituto en la Liga de Desarrollo de la Valle.
Saca para Reyes, callejón central, se la toca y se la roba Jeffrey Merchant, que ya sale en la contra. 1 contra 3, va Merchant igualmente, doble paso, bandeja fácil de mano izquierda. Doble para Quilmes. 16-13 es la ventaja para el equipo de Córdoba, que ya prepara su primer cambio. Se acerca a la mesa de control Juan Pablo Pedemonte. Ahí la espera de la posibilidad de ingresar y la va a tener ahora porque hay un silbato. Una falta cobrada por el lado de Quilmes. Por lo tanto, primera modificación en Instituto. Se asienta Juan Pablo Vela. Viene el otro Juan Pablo Pedemonte a la cancha. 14-13. Mientras tanto, la falta había sido de Bruno Provenzano, su primera. De la Valle. Cortina central otra vez de Brera. Le quedan 6 segundos a la posesión. Mata el dribbling. Revierte toda. Para Reyes, tiene que tirar casi de mitad de cancha para 13. Queda muy corto. El rebote que lo gana Gobo la mantiene con viva la posesión del equipo de Mar del Plata. Provenzano lo atrapan. Revierte sin mirar para Raimundo. Se la regaló a Reyes, que va costa a costa con la bandeja. Pase de faja. Un poco torcido para Pedemonte, que la encuentra. Deposita la bandeja. Doble para Instituto, que sigue sumando. Saca su ventaja el equipo cordobés. 2 minutos 52 le restan al primer cuarto. Gana Instituto 18-13. Hay tiempo muerto pedido por el banco de Quilmes. Regresan los equipos tras el tiempo muerto que solicitó el banco del conjunto de Mar del Plata. Por el momento, victoria parcial de Instituto, 18-13 sobre Quilmes en esta jornada de Liga de Desarrollo que estamos disfrutando a través de la Liga Contenidos y de Teis Sport Play. Vuelve Quilmes sin modificaciones. También lo hace Instituto. La ofensiva en las manos del conjunto marplatense. Merchant encuentra a Raimundo. Por eso empieza a trabajar desde el 1 contra 1. Buen giro, gana línea de fondo. Va Merchant con la bandeja. Doble para Quilmes. Pura calidad. Gana la pivot para el rompimiento. El buen giro y la bandeja fácil. Responde Instituto ahora. De la Valle. Tiene el tiro Reyes. No se anima. Rompes el canasto. Abre a la esquina. ¿Para dónde estaba el lanzamiento abierto de Pedemonte? Triple para Instituto. Bomba del número 14 en su primera intervención en el partido. Para darle otra ventaja a Instituto de 21-15. Merchant. Poste bajo. Lo mira Pedano. Lo hace volar. Lanza muy bien Merchant la bandeja. Roba la falta. El interno del conjunto marplatense. Brera que le dice que no lo tocó. De todas maneras irá a la línea entonces el número 22. Hay cambios en Instituto. Se sienta ahora Pedano. Y completa su rotación ya Gustavo Peirone con el ingreso del número 5. Nicolás Alberione. Base, 1,75 m para él. Categoría 2001, nacido en Córdoba. Falló él primero en la línea Jeffrey Merchant. Sigue ganando Instituto. 21-15 cuando restan menos de 2 minutos por jugar en este primer cuarto. Adentro del segundo para el hijo de Edgar, uno de los extranjeros históricos de nuestra Liga Nacional. Ofensiva cordobesa. Reyes intenta ganarlo a Santa María, encerrado en línea de fondo. El reverso de balón que no encuentra nadie porque la roba Gobo y a correr con Merchant.
Se frena en zona de 3 puntos. Gira hacia el canasto. Lanza muy torcido. Reclamando la falta. No se la dieron los árbitros. Pero se equivoca. Ahora el regalito de Pedemonte se la agregó a Provenzano. Para Merchant, que le devuelve la gentileza. Pérdida por pérdida entonces en este pasaje del partido. De un lado Instituto, del otro lado Quilmes. Para que el balón regrese a las manos del equipo cordobés. Poco menos de 1 minuto y medio le quedan a este primer cuarto. Gana Instituto. Aquí es José Martínez de Quilmes. Sale limpio Levalle. Tan limpio que hay falta en ataque en la cortina. Es lo que marca Hernán Rodríguez. Se movió el interno del conjunto cordobés. Nueva pérdida del elenco que conduce Gustavo Peirone. Santa María con la pelota. Organiza la ofensiva de Quilmes yendo para el costado derecho. Intercambian cortinas Gobo y Raimundo con Provenzano, que recibe. Va hacia el canasto. Descarga muy bien para Gobo. Bandeja alta. Doble para Quilmes. Buena descarga de Bruno Provenzano. Para el doble de su compañero. Y la ventaja que es de 21-18. Último minuto. Reyes. Sale a recibir al Berione. Cambia la marca. Queda con Merchant. Juega 1 contra 1. Se da vuelta. Revierte para Pedemonte. Otra vez para 3. Falta en la acción de tiro. Es lo que marca el árbitro. Por lo tanto, 3 lanzamientos para Juan Pablo Pedemonte. Y la oportunidad para Instituto de sumar desde la línea. Modificaciones. Regresa Pedano en Instituto. También lo hace Guela. Se va a descansar Obrera. Y el otro que deja su lugar en la cancha es Lucas Reyes. Mientras tanto, por Quilmes, debuta en el partido con la número 30, Santiago García Coria. El primer cambio que hace el equipo marplatense. A la línea Pedemonte. Tiene 3 lanzamientos. Ya convirtió 2 de ellos. Una nueva oportunidad para poner ventaja máxima si la consigue. Hasta ahora sigue en la 5, que fue la ventaja mayor. Amplía ahora Pedemonte. 24-18. En teoría, una pelota para cada uno, con 35 segundos para que termine el primer cuarto. Merchant, 1 contra 1. Lo ataca Pedano, bandeja de mano izquierda. Hay falta otra vez sobre el número 22 de Quilmes. Y le van a quedar 2 segundos de diferencia a los relojes para la última bola de este primer periodo. Va Merchant a la línea. Ya se acomoda él a la pivote del conjunto marplatense para convertir el primero. 24-19. Últimos 26 segundos del primer cuarto con victoria parcial de Instituto. Se toma todo el tiempo Merchant para efectuar el segundo lanzamiento. Va por su primera victoria en esta Liga de Desarrollo de Instituto. Quilmes por su segunda. 1-3 el récord para los marplatenses. 0-3 para los cordobeses. Ambos adentro para Jeffrey Merchant. Últimos 16 segundos de este primer cuarto. Diferencia de 2 segundos entre relojes. Pedano lo ataca la defensa de Raimundo. Protege el balón. Lanza la flotadora. Termina fallando. Rebote que lo cachetea la defensa de Quilmes. Provenzano la tira larga para Santa María. Último segundo. La buscaba Tomás Raimundo. Antes pega la pelota en el pie de la defensa de Instituto. Le van a quedar 1 segundo 8 décimas a Quilmes en esta bola final del primer cuarto. Se acerca a reponer Bruno Provenzano. Casi 2 segundos. Saca para Merchant. En suspensión para 2. Pega en el soporte y sale. Así se acaba el primer cuarto por la Liga de Desarrollo. Victoria parcial de la visita de Instituto ante Quilmes. 24 para el elenco cordobés. 20 para el conjunto marplatense. Se acabaron los primeros 10 minutos en esta jornada de Liga de Desarrollo.
Final de los primeros 10 minutos. Victoria parcial de la visita. Repasamos los números más importantes. Por el lado de Quilmes, 7 puntos para Jeffrey Marchand. 3 de 4 desde la línea. Y 5 para Franco Gobo. Un triple y un doble los líderes anotadores. Por el lado de Instituto, 7 unidades para Federico Pedano. 6 para Facundo de la Valle con 2 de 3 en triples. Y 6 también para Juan Pablo Pedemonte, que está perfecto, metió su único triple y metió los 3 libres que tiró el jugador del conjunto cordobés. Se ven los equipos ya para el segundo segmento. En cancha por Instituto, el número 5, Nicolás Alberione. Está el 4, Facundo de la Valle. Completan el quinteto, el 8, Federico Pedano. Y los internos, Juan Pablo Pedemonte y Juan Cruz Vela, que en realidad no son internos, sino ocuparán ese rol en este momento del partido. Por el lado de Quilmes, el 11, Bruno Provenzano. El 55, Julián Santamaría. El 30, Santiago García Coria. 22, Jeffrey Marchand. Y 15, Tomás Reimundo. Están secando el parquet antes de la reanudación del segundo cuarto. Parece que se ha volcado algo. En el banco de Instituto está el utilero de Quilmes, el Pipa, secando la cancha a la espera de la reanudación de este segundo segmento, donde gana Instituto 24-20 por esta Liga de Desarrollo en su tercera temporada. Ahora sí, todo listo. Parece que se reanuda nomás el partido. De la Valle con la primera ofensiva de este segundo cuarto para la gloria cordobesa. Encuentra Callejón, se manda bien De la Valle, bandeja de mano izquierda. Doble para Instituto. Sigue sumando Facundo De la Valle. 8 puntos para él. Supera la línea anotadora de sus compañeros y se convierte en el goleador del partido. Provenzano busca pase, no lo encuentra. Toca para Raimundo, doble marca. Larga muy bien para el corte de Raimundo, que se queda corto con la bandeja. Gana él mismo su propio rebote. Doble para Quilmes. Luchando el pivot del equipo marplatense para sumar cerca del canasto. 26-22. Dejaron el tiro a Pedemonte, que se animaba a distancia. Termina fallando el triple. Responde Quilmes. Coria, la carrera. Muy largo lanzamiento. Pelota que se pierde directamente por línea de fondo. Va a pertenecer a Instituto la pelota. Mientras tanto fue victoria de San Lorenzo en la Liga Nacional. Paliza ante Instituto de Córdoba. 104-73. Casi la pierde Instituto aquí. La recupera, se levanta Pedano en la esquina. Triple y falta sobre Pedano. Otra bomba más del conjunto cordobés que está con la mano caliente a distancia. Es el quinto triple ya del partido para el equipo visitante. Una eficacia tremenda. 5 de 7 va Pedano. Completa la jugada de 4 puntos para seguir sumándola y darle ventaja de 8 puntos. 30-22, la máxima favorable a la visita. García Coria. Raimundo. Circulación con Santamaría, que le pone la cortina central Raimundo. Otra vez para Provenzano, que se anima. Bomba también de Quilmes. Responde con el triple el conjunto marplatense. Bruno Provenzano a distancia. Achica el margen cuando Instituto había sacado la máxima de 8. Ahora es de 5. 30-25 con la pelota de la Valle. Busca el 1 contra Provenzano. Pasito para atrás. Abre para Aguela. Se levanta a distancia, largo para 2. Se queda muy corto. Rebote para Quilmes. Provenzano. Circulación en el perímetro. Se anima otra vez para 3. Esta vez largo el rebote. Lo barre muy bien Pedano. Y la tranquilidad de Alberione para la ofensiva cordobesa. 1 contra 1 de Alberione. La pierde finalmente ante Jeffrey Marchand. La recupera Julián Santamaría, ya a correr la cancha Raimundo. Intenta costa a costa. Buen giro del pivot. Bandeja pasada y adentro. Doble para Quilmes. Parcial 5-0.
del equipo marplatense cuando Instituto había sacado su máxima diferencia en el partido. Responde De la Valle, abre para Pedemonte, asegurar la defensa, lanza la flotadora, falla, rebote para Guela que también vuelve a fallar y ahora termina controlando el balón el número 22 Jeffrey Marchand. Para el partido el árbitro, parece que es con un espectador el problema. Van a retirar a alguien de la cancha. Se va un hincha, parece entonces. El árbitro pidió que lo saquen. Mientras tanto, nueva modificación en el conjunto marplatense. Debuta en el partido el número 1, Darío Esquidelski. Base chaqueño del equipo marplatense, que ya se dispone a reponer tras este altercado, parece, entre un espectador y el árbitro que pidió que se retire de la cancha. Ofensiva en marcha para Darío Esquidelski, la primera que organiza en sus manos Raimundo García Coria, cortina central, abre para Marchand, se levanta para 3, largo el tiro. Rebote en las alturas para Facundo De la Valle. Juega bien con la cortina de Guela, punta De la Valle, otra bomba para Instituto. Siguen lloviendo los triples del conjunto cordobés. Es el sexto ya esta noche para seguir por encima del 50%. Responde Quilmes, le sale de adentro el lanzamiento provenzano del rebote, lo toma el más chiquitito Darío Esquidelski. Nueva bola para el equipo de Mar del Plata. Marchand juega para Provenzano, toma el callejón central, lanza la flotadora finalmente, depositando el balón. Doble para Quilmes. Descuenta la ventaja, 33-29. Clara falta ahora sobre Federico Pedano. La marcan a la mesa de Jeffrey Marchand, será del 22. Doble cambio en Instituto. Al banco Guela y Alberione. Regresa Bruera y también lo hace Reyes. ¿Cómo está De la Valle? Hasta el momento 3 de 4 en triples, 11 puntos ya para él. Otra vez la gloria al ataque. Pedano hace volar la marca, lo ataca Raimundo, falla. Rebote para Bruera, tapa con falta finalmente. Cobran los árbitros. Del más chiquitito al más grande de Esquidelski. La primera para él. A la línea tendrá que ir Augusto Bruera. 33-29. Está la historia para Instituto. Tendrá que ir a la línea el número 15, Augusto Bruera. Bien, en línea. En su primer viaje. Convierte el primer lanzamiento. Perdón, segundo viaje. Tenía 1 de 2. Con el balón Quilmes. Luego de los lanzamientos de Bruera, que convertía en 1 de 2. Termina perdiendo el balón Provenzano. Corre la cancha la gloria. En la esquina se alima otra vez Pedano. Largo el triple esta vez. Otro rebote para Facundo De la Valle, que está en todos lados esta noche. Le pide la cortina a Bruera. Encuentra Callejón. Rompe muy bien para Pedano. Otra vez desde la esquina derecha. Bomba para Instituto. Otro triple más para el conjunto cordobés. Sigue anotando a distancia. 7 de 11. Lleva en triples colectivamente el equipo de Córdoba. Recibe Marchand, tiene ventaja. Elige revertir para Provenzano. Esto para Raimundo. Le roban el balón con falta. Indica finalmente el colegiado. Tendrá que reponer el equipo marplatense cuando restan 5 minutos todavía por jugar en este segundo cuarto. Llega a la cancha Gastón Whelan. Y de esta manera ya están los 8 reglamentarios en el banco de Instituto. Debuta en el partido el 19 en Quilmes. Franco Cerato. Alero, tirador, se sienta Jeffrey Marchand. Ante la zona que está proponiendo el Instituto en estos momentos. Circula Quilmes en el perímetro. Coria, poste alto para Raimundo.
Corta ese canasto, elige revertir para Esquielski, sobre la chicharra, se levanta. Muy desviado el lanzamiento. Buena la primera ofensiva en zona, defensiva, que plantó el equipo de Córdoba. No fue bueno el tiro de Quilmes. Fabrica bien la infracción ahora Facundo de la Valle. Para la falta del conjunto de Mar del Plata. Se mantiene la ventaja de 8 máxima, 37-29. Reposición para Instituto. Lo presiona Esquidelski a Reyes, que ya tiene el control del balón. Intenta sacarse la marca encima, juega con la cortina de Obrera. Se lo presiona otra vez Esquidelski. Sale limpio Reyes, buen pase para corte de Valle, pero mejor la defensa de Provenzano para robar el balón. Corre la cancha Quilmes, Esquidelski se frena, revierte para Cerato, a la esquina para Coria, punta a distancia, al marco del tablero. El lanzamiento, pero el rebote. Otro más en ataque para Darío Esquidelski. Juega con la cortina, parecía que caminaba así. Caminó Darío Esquidelski. Se encerró ante el buen atrape de la defensa de Instituto. Termina dando algunos pasitos de más. Así que sigue viva la máxima ventaja del equipo de Córdoba. 37-29. 4 minutos por jugar en el segundo cuarto. Con la pelota de la Valle se anima a distancia. Otro más para él. Está on fire Facundo de la Valle. Cuarto triple para él esta noche. 14 puntos para el número 4 de Instituto, que le da ventaja máxima a su equipo. 3:52. Queda por jugar en el segundo cuarto. Se aleja al doble dígito por primera vez la Gloria. 40 para Instituto. 29 para Quilmes. Pide tiempo muerto el banco de Mar del Plata. Tiempo muerto. Pedido por el banco local. Se alejó a 11 Instituto, que está con la mano caliente. Desde más allá de la zona de 3 puntos. Y en varias manos, más allá de que Facundo de la Valle es el que está liderando con 4 de 5 en triples. Tiene 3 de 4 Federico Pedano y 1 de 2 Juan Pablo Pedemonte. 8 de 13 en lanzamientos de 3 puntos para el equipo que conduce Gustavo Peirone. Contra un Quilmes que no encuentra claridad en ataque. Y ahora sale a presionar toda la cancha la visita. Regresan los equipos tras el tiempo muerto. Sale Quilmes de la presión. Cerato. Raimundo reorganiza con Jeffrey Merchant. Pide el poste bajo. Volvió a hombre Instituto, parece ser. Esquidelski. Le pica para Raimundo. Desde el codo para 2, falla. Rebote peleado por Merchant. Finalmente lo gana. Y se lo queda Juan Pablo Pedemonte. De la Valle. El goleador de Instituto con 18 de promedio en la Liga de Desarrollo. Ya tiene 14. Abre para Pedano. Hace volar la marca. Otra vez para 3. Nuevo bomba de Instituto. Llueven y llueven los triples. Y ya son 9 en lo que va del primer tiempo. Caliente la mano a distancia para el conjunto cordobés, que sigue sacando ventaja. Y ahora es de 14 la máxima, 43-29. Últimos 3 minutos del segundo cuarto. Provenzano, Cerato, intenta responder. Bomba para Quilmes. A distancia aparece Franco Cerato. Primeros puntos para el escolta del equipo marplatense para cortar la racha favorable del Instituto. De la Valle. Pase picado para Obrera. Recibe muy bien. Va con la bandeja. Lindo pick and roll
entre el base y el pivote. Doble para Bruera. 45-32 gana Instituto. Raimundo, Skidelski, Merchant, eje de cancha, rompe hacia el canasto. Abre otra vez para Cerato. Largo esta vez el triple, rebote. Se le escapaba a Reyes, nuevo. Tablero ofensivo para Skidelski. Ya la pone en las manos de Merchant. Se saca la marca de encima. Ataca Brera, gira hacia el canasto. Bandeja con tablero. Desviada pero con falta. Indica Rodríguez. Perdón. No era Rodríguez el árbitro que la marcaba. Por lo tanto tendrá que ir Merchant a la línea con lanzamientos. 45-32. Tuvo máxima de 14 Instituto en este pasaje que está totalmente on fire. A distancia 9 de 14 en triples para Instituto, un 64%. Y Merchant que falla en la línea, el primero para Quilmes. 1.58 por jugar en el segundo cuarto. Segunda oportunidad que convierte Jeffrey Merchant. 8 puntos para él. Es el goleador de Quilmes. Siguió de cerca por Bruno Provenzano con 7. También tiene 8 Tomás Raimundo. Nueva ofensiva para Instituto. De la Valle. Cortina de Obrera. Abre para Pedano. Le pide otra cortina a Obrera. Gana línea de fondo. Bandeja pasada. Pero justamente pisando línea de fondo. El hombre de Instituto. Es pérdida de balón del equipo visitante. Ofensiva con cuenta completa para el equipo que conduce Guido Lombardi. Skidelski. Cerato. Sale Provenzano del rulo. Otra vez para Cerato. Desde el eje para 3. Muy desviado el lanzamiento. Directamente al tablero. De la Valle. La pide Brera en el poste bajo. Recibe el grandote. Perdía la pelota ante la defensa de Quilmes. La recupera Provenzano. La tira larga para Merchant. Rompe al canasto. Bandeja y doble paso con tablero. Doble para Quilmes. Achica el conjunto marplatense. A 10 la diferencia. 1 minuto 04 le resta a este segundo cuarto. Gana Instituto 45-35. Aprovecha Peirone. Utiliza su tiempo muerto. Lo solicita porque quiere hablar con sus dirigidos. Gana por 10 la visita. Regresan los equipos tras el tiempo muerto. Gana Instituto por ventaja de 10. Ataca ante una especie de zona que está proponiendo ahora la defensa de Quilmes. Con el balón de la Valle, rompe bien por línea de fondo para Pedemonte. Otra bomba más de la visita. ¿Cómo está Instituto con la mano a distancia? Es el 10º triple en este primer tiempo para el equipo visitante. 10 de 15, como si fuese el local Instituto. Responde Quilmes bien ahora, pelota profunda. Al corazón de la pintura para Jeffrey Merchant, que descuenta con el doble. 48-37.
Corregimos, el que está jugando por Instituto es Santiago Obrera, no Augusto. Hay un error en la planilla. Le agradecemos a la gente que está prendida la transmisión que nos corregía el dato. Otra circulación de Instituto nuevamente a distancia. Esta vez falla el triple Reyes, pero rebote ofensivo. Lo baja muy bien Pedano. Asistencia para Obrera. No lo puede creer Guido Lombardi. Y así se acaba este primer tiempo con el doble sobre la chicharra del interno cordobés. Final de los primeros 20 minutos. Domina Instituto con la mano totalmente caliente en el José Martínez de Mar del Plata. Se acabó la primera mitad. 50 para Instituto, 37 para Quilmes. 30 puntos de los 50 del conjunto cordobés a través de la zona de 3 puntos. Tremenda la mano del equipo de Peirone, que gana por 13 al cabo del entretiempo.
Continuamos desde el José Martínez, aquí en Mar del Plata, en la sede del Club Atlético Quilmes, donde por la Liga de Desarrollo están jugando el local frente a Instituto de Córdoba. Victoria parcial de la visita por 50-37 al cabo de los primeros 20 minutos. Vamos a repasar las estadísticas de este primer tiempo. Por el lado de Quilmes, los 37 puntos vinieron de la mano de Bruno Provenzano con 7 unidades, 2 para Julián Santamaría, 5 para Franco Gobo, 12 para Jeffrey Marchand, el goleador de los marplatenses, y 8 para Tomás Raimundo. Desde la banca, 3 puntos para Franco Cerato. No anotaron ni Darío Esquielski ni Santiago García Coria. En sus ingresos por el lado de Instituto, 14 para Facundo de la Valle, 17 para Federico Pedano, 2 para Lucas Reyes, 14, perdón, sin puntos, el número 13 Juan Pablo Guela, y 8 para el número 15 Santiago Obrera. Desde la banca, 14, el número 14 Juan Pablo Pedemonte con 9 puntos. No anotó Nicolás Alberione, no ingresó el número 6 Gastón Vuelan, que por supuesto solamente está para completar la planilla. La gran diferencia está siendo la eficacia de un equipo y el otro. 14 de 30 en tiros de campo para Quilmes, un 46%. 17 de 29, 58% para Instituto, que con los triples marcó la diferencia. 10 de 16 a distancia el equipo cordobés, un altísimo 62%, producto de 4 de 5 en triple para De la Valle. Lo mismo para Federico Pedano, 4 de 5 y 2 de 3 para Juan Pablo Pedemonte. Terrible la planilla del equipo de Córdoba contra un Quilmes que está tirando apenas un 3 de 11 en triples, 27%. Abismal la ventaja que tiene el equipo cordobés en ese aspecto. Ha empatado en los rebotes, 14 por cada lado. Pero claro, tantos triples le han permitido a Instituto repartir muchas asistencias también. Tiene 10 colectivas y 5 para Facundo de la Valle, que realmente está haciendo un poquito de todo y sin salir. Jugó los 20 minutos el número 4 del equipo de Córdoba. 14 puntos, 5 asistencias, 2 rebotes en 20 minutos. Muy bueno también, aún sin aportar tantos del goleo. Lo de Bruera, 8 puntos para el pivote y 4 rebotes. Lo más complicado es que tiene 2 faltas personales. Para un equipo cordobés que está realmente teniendo una noche soñada con el tiro perimetral por encima del 60%. Regresan los equipos ya luego del descanso. En instante nada más se viene la segunda mitad por la Liga de Desarrollo. Se pueden comunicar a través de Twitter. El mío es @Martin_Segura para dejar sus críticas, comentarios, todo lo que quieran agregar de lo que es esta transmisión que estamos llevando adelante con la producción de Claudio Malacalza y la cámara de Jorge Topalián aquí en el José Martínez de Quilmes. Ambos equipos reunidos en sus bancos de suplentes. Se viene instante nada más a través de Teis Sport Play de la Liga Contenidos. El segundo tiempo entre Quilmes 37, Instituto 50 por la Liga de Desarrollo. Se viene la segunda mitad. Instituto que sale a la cancha con Facundo de la Valle en la base. Lucas Reyes. Federico Pedano como alero y completan el juego interior.
Juan Pablo Guela y Santiago Bruera. Los 5 de Gustavo Peirone. Quilmes que responde con Bruno Provenzano, Julián Santamaría, Franco Gobo, Jeffrey Marchant y Tomás Raimundo. Tercer cuarto en marcha. La primera ofensiva para Quilmes. Encerrado Marchant. Termina fallando el doble en la pintura. El rebote lo gana Tomás Raimundo. Abre para Santamaría. Circulación. Lo encuentra a Gobo. Abierto a distancia. Al tablero. El triple rebote. Le termina perteneciendo a Instituto porque el balón le pegaba en el pie a Jeffrey Marchant. Balón que le pertenece al conjunto cordobés, que llegó a tener ventaja máxima de 14 en el primer tiempo. Y ahora gana por 13. De la Valle. Cortina central. Intentaba el pase para Raimundo. Sigue viva la ofensiva. Tras el rebote en el interno de Quilmes. Pedano. Se recuesta en el perímetro. Va para la derecha. Le quedan 5-4. Termina caminando el interno del conjunto cordobés. Perdón, el perimetral. De esta manera el balón otra vez en la mano de Quilmes. Santamaría. Provenzano, cortina central. Encerrado. Revierte para Gobo. Pasito para adentro. Apertura para Santamaría, que se manda con la bandeja. Descarga para Gobo. Se le escurría el balón de las manos. Otra pérdida para Quilmes en lo que va del juego, aún sin poder convertir en este tercer cuarto. La pelota en las manos de Instituto con Facundo de la Valle. Primeros instantes del tercer cuarto. Apertura a la derecha para Reyes. Atrapado en línea de fondo. Santiago Bruera. Busca el mano en mano. De la Valle. Descarga para el pivot que choca ante la defensa de Gobo y termina perdiendo el balón. Corre la cancha Quilmes. Marchant. Costa a costa, va contra todos con la bandeja. El doble y la falta sobre Jeffrey Marchant, que va a la línea para completar y buscar la jugada de 3 puntos. Achica a 11 el margen. 50-39. Minuto y medio. Casi llegamos disputados de este tercer cuarto. Marchant falla el de premio, el rebote en las alturas con sus 2,5 metros. Lo asegura Santiago Bruera. Reyes. Cortina de Bruera. Le hace el espacio, se anima a distancia. Pega en el soporte. Se caía en el rebote un hombre de Quilmes y el árbitro entiende que porque hubo falta de un jugador de Instituto. De Bruera, su tercera. Así que se complica el interno de Instituto en este comienzo prácticamente del tercer cuarto. Santamaría buscando el pase. Cacheteaba de la Valle. Nueva salida de costado para Quilmes. Provenzano. Central de Raimundo. Lo atrapan. Mata el dribbling. Tiene que jugarla para Marchant con 10 segundos de posesión. De afuera hacia adentro. Juega el 1-1 contra Marchant. Va con el lanzamiento. Otro doble y falta sobre Marchant. Nueva opción en la jugada de 3 puntos. A partir del trabajo de su máximo anotador. Achica la brecha Quilmes en la apertura del tercer cuarto. Segunda jugada consecutiva de full y gol para el número 22. Nuevamente va con el libre de premio. Lanza con mano derecha. También lo falla, por lo tanto. Ventaja de 9 para Instituto, 50-41. Todavía no convirtió el equipo cordobés en este tercer segmento. Más de 2 minutos. De la Valle recibe. Tiene el callejón. Va bien con la bandeja mano izquierda. Falla. Gran rebote en las alturas de Bruera. Selló bárbaro la posición. Y con mucha comodidad puso la bandeja con tablero para darle los primeros puntos a su equipo en este tercer cuarto. Responde Quilmes con Provenzano. Raimundo, Santamaría. Cortina central. Apertura para Gobo. Jala el gatillo. Afuera el rebote. Lo barre Marchant. Queda en las manos otra vez del conjunto de Mar del Plata. Provenzano. Poste bajo para Marchant. Lo atrapan. Revierte nuevamente para Provenzano. Bomba para Quilmes que se acerca. Parcial 7-2 del conjunto marplatense para abrir el tercer cuarto. Incluso con los 2 libres fallados por Jeffrey Marchant. Achica 7.
a 8, 52-44. Gran tapa ahora de Raimundo sobre De la Valle. Se venía la réplica del equipo de Mar del Plata. Tocaba la pelota. En el camino la va defensa de Instituto. El balón le va a pertenecer a Quilmes. Modificación en la rotación cordobesa. Al banco Juan Pablo Guela. A la cancha Juan Pablo Pedemonte. Juan Pablo por Juan Pablo. En control, Callejón Santamaría se manda con bandeja y línea de fondo. Sigue descontando la ventaja al conjunto de Mar del Plata. 52-46. Apenas 2 puntos para Instituto en este tercer cuarto. Falta cuando luchaban los internos. Del 15 sobre el 15. De Raimundo, su segunda. La primera apenas para Quilmes en este tercer segmento. 6 minutos 20. Ataca Instituto. Reyes manda muy bien hacia el canasto. El amague. Y la bandeja fácil para el número 9 del conjunto visitante. Para darle un poco de tranquilidad en el marcador a su equipo. 54-46. Merchant. Abre para Provenzano. Otra vez a distancia. Queda corto el lanzamiento. Tablero que con mucha tranquilidad asegura Pedano y él mismo la deposita más allá de la mitad de cancha. Rompe con la bandeja, clara la falta sobre Pedano. Roba la infracción el número 8. Tendrá lanzamientos el conjunto cordobés. Oportunidad en la línea para el goleador del partido con 17 puntos. Gana Instituto aquí en Mar del Plata. 54-46. Pero sigue errático en la apertura de este tercer cuarto. Porque ha fallado el primero Pedano. Y también falla el segundo. Rebote lo asegura Raimundo. Se ha secado tras el descanso del conjunto cordobés que tiró 10 de 16. En triples en el primer tiempo. Ahora ha fallado el único que ha tirado. Tendrá que reponer Quilmes del costado izquierdo tras el cachetazo de la defensa. Santamaría. Pick central. Apertura para Gobo. Con alguna dificultad pero toma la pelota. Se manda hacia el canasto. La descarga para Raimundo pero la roba finalmente. Conjunto cordobés de la Valle. Mal pase para su compañero, la recupera Quilmes, se va a Santamaría en contraataque, bandeja fácil en transición. Sigue descontando Quilmes, producto de su crecimiento y también de los errores de Instituto que no se está pareciendo en casi nada al equipo del primer tiempo. Reyes lo defiende bien Santamaría, pero mucho mejor el movimiento de Reyes. La parada súbita, el amague y el rompimiento y ahora la roba. Además Reyes, bandeja de mano derecha. Se despertó Reyes y despertó a Instituto. 4 puntos consecutivos del número 9 para darle ventaja de 10 puntos, 48-58. Y ahora se equivoca Quilmes en la salida. Lo que pesa la cabeza, ¿no? Y la confianza. Un error de Quilmes. Una buena acción de Instituto. Genera este error no forzado el ataque del conjunto marplatense. Ventaja de 10 puntos. De Valle rompe por línea de fondo. Recibe en la esquina Pedano. Falla el rebote ofensivo. Otra vez para Obrera. Doble para Instituto. Que otra vez se aleja el doble dígito. Saca 12. De ventaja 60-48. 4 minutos 15 por jugar en el tercer cuarto. Merchant. Choca ante la defensa. Encerrado. Intenta un pase de lujo. Se la roba Pedano. Corre la visita. Pedano para De la Valle. Doble fácil para Instituto. De estar a 6 y complicado. Mete un gran parcial el conjunto visitante que se va otra vez a 14. Saca nuevamente la máxima en el marcador. 62 para Instituto. 58 para Quilmes. 4 minutos 2. 6 segundos, perdón. Por jugar en el tercer cuarto. Pide tiempo muerto el banque marplatense.
Tiempo muerto pedido por el banco de Quilmes. Volvió a tomar el liderazgo y el control del juego, por sobre todas las cosas, el equipo cordobés, cuando no había arrancado. Viene el tercer cuarto. Casi se la roba ahora de la valla Provenzano, que la recupera. Se planta en suspensión. Falla el doble largo. Pelota para Instituto, para el partido. Por la caída. El hombre del conjunto cordobés tendrá que reponer la visita. Había achicado la ventaja al conjunto marplatense a 6. 52-46. Metió un parcial 10-2 el equipo cordobés para volver a la máxima de 14. Falla ahora el triple Pedemonte. La tiene Quilmes con Merchant. Cruza la mitad de cancha. Apertura para Provenzano. Corto triple. Rebote para Gobo. Nueva pelota en ataque del equipo marplatense. Gobo. Revierte para Provenzano. Gana línea de fondo. Se le escapa el balón. Se tira al piso a recuperarla. Facundo de la Valle. La pelota otra vez en la mano de Instituto. Quedó solito Alberione. Bomba. Otra más para Instituto. Nuevamente máxima ventaja en el marcador. 17, perdón. La diferencia favorable al equipo cordobés. Se sienta Santa María. Viene Skidelski en el equipo de Mar del Plata. Y sigue ampliando el parcial. 52-46. Era la ventaja para Instituto, que ahora gana 65-48. Ataca Quilmes, Skidelski. Robó la falta cuando iba hacia el canasto. Tendrá lanzamientos el chaqueño para intentar sacar a Quilmes de esta racha negativa, donde literalmente Instituto lo ha dominado en los últimos minutos. Se sienta Bruera en Instituto, que tiene en cancha ahora con el 4 de la Valle, con el 9 Reyes, con el 5 Alberione, una triple base. Completan Pedemonte y Pedano. Skidelski en la línea. Falla del primero. Anota el segundo junto a Provenzano, García Coria, Gobo y Merchant. Pelota para Instituto. Hay un silbato porque pusieron el reloj en 14 y no en 24 como corresponde. Por eso tendrá nueva reposición desde el fondo de cancha con cuenta completa el conjunto cordobés. 65-49. 2 minutos 40 por jugar en el tercer cuarto. De la Valle se la toca a Provenzano. Le queda apenas un segundo a Instituto para cruzar la mitad de cancha tras el palmeo de la defensa de Quilmes. Presiona toda la cancha el conjunto marplatense. Una técnica. Una técnica al 4 a Facundo de la Valle. Alguna palabrita de más parece con el árbitro. Se acerca a hablar Federico Pedano con el colegiado. Pero antes de la reposición de Instituto, parece que hubo algún exceso verbal del jugador cordobés. Por lo tanto, lanzamiento para Gobo, que pidiendo permiso entra. Punto para Quilmes. Descuenta a 15. La ventaja 65-50. Tramo final de este tercer cuarto. 2 minutos y medio. Skidelski. Capaz, encuentra a Provenzano. Calle central. Corta por línea de fondo. Sale del rulo García Coria. Queda corto con el triple. Rebote en las alturas para Federico Pedano. Parecía falta sobre él. Mata el dribbling. Busca pase. Técnico ahora el banco de Instituto. Bueno. Lo expulsó. Doble técnico al banco de Instituto. Reclamó la falta que parecía existir sobre Pedano en la salida. Y doble técnica al entrenador de Instituto. Reclamó. Le bajó la primera. Siguió. Por lo tanto tendrá lanzamientos
y reposición el equipo marplatense, que pierde por 15. 14 ahora porque anota el primero Gobo. Parecía falta. Realmente sobre Peano en la presión. La aprovecha el conjunto marplatense. El excesivo reclamo del entrenador visitante. Anota los dos Franco Gobo. Y tiene reposición en mitad de cancha. El equipo cordobés que se ha quedado sin técnico ahora. Esquidelski toca para Gobo. Flotadora con tablero afuera. Lucha Gobo. El rebote le queda a Merchant. Se hace el espacio. Lanza la bandeja. Doble para Quilmes. Parcial de 6-0 del conjunto de Mar del Plata. Responde muy bien de la Valle. Qué linda bandeja de mano izquierda. Doble para Instituto. Vuelve a tomar distancia en el marcador el equipo de Córdoba, que se mantiene en el doble dígito. 67-54. Minuto y medio final del tercer cuarto. Provenzano. García Coria. Esquidelski que se la roba a Reyes. Rompe el chaqueño. Bandeja en contorsionismo. Doble para Quilmes. Aprovechando el envión que le dieron las técnicas en la expulsión del técnico visitante. Valga la redundancia. Responde Instituto. Hay falta sobre Lucas Reyes cuando chocaba ante la defensa en la pintura. Era la última que tenía para dar la defensa del equipo de Mar del Plata. Minuto 15. 67-56. Está ganando Instituto, que tuvo máxima de 17 en este cuarto. Sale del fondo Reyes, choca ante la defensa, revierte para De la Valle que lanza la flotadora, falla. Rebote barrido por Reyes, pero le cae a Merchant. Costa a costa, abre para Coria. A la esquina para Esquielski, nuevamente para Coria. Callejón central, flotadora que queda corta. Gana Merchant, el rebote y la bandeja. Doble para Quilmes. Achica a un solo dígito el equipo marplatense. 67-58. Momento de confusión en Instituto luego de las técnicas. Ataca Reyes, lindo movimiento. Revierte el balón, pero mal pase. Se la regaló a Gobo. Corre la cancha Quilmes. Esquidelski. Provenzano. Se planta en la esquina. Elige finalmente trabajar en el ataque estático. Últimos 23-22 segundos en el de juego. Se levanta Provenzano. Bomba para Quilmes. Tremendo el parcial ahora del equipo de Mar del Plata. Cuando se había alejado a la máxima Instituto, ganaba 65-48 el conjunto cordobés. Achica 6 ahora Quilmes. 67-61. Hay falta ahora sobre la defensa visitante, perdón, sobre el ataque visitante. Y hará lanzamientos, me parece, porque estaba en penalización. Bueno, no le dan finalmente. Sale Merchant en Quilmes, sale Provenzano. Debuta Lucas Ecker con la número 21. Y regresa Julián Santamaría en Quilmes. Últimos 6 segundos. Pedemonte gana línea de fondo. Un cachetazo sobre el jugador de Instituto, que termina fallando la bandeja. Pero tendrá lanzamientos y la oportunidad de cortar esta racha favorable a Quilmes. Últimos 5 segundos del tercer cuarto. Diferencia de 6 puntos para Instituto, que tiene en la línea a Juan Pablo Pedemonte. Nota el primero. Le queda una oportunidad más todavía al número 14. Ambos adentro. Últimos 4, 3. Coria. Costa a costa lanza la bandeja sobre la chicharra. Doble para Quilmes. Llegó a correr de costado a costado Santiago García Coria. No lo frenó la defensa de Instituto, bandeja. Y 2 puntos más para el equipo marplatense, que lima una ventaja que llegó a tener máxima de 18 a solamente 6. 69 para Instituto, 63 para Quilmes. Se acabó el tercer cuarto. Expulsado en este segmento el técnico visitante por doble técnica. Cuando tenía la máxima ventaja en Instituto, se vino Quilmes. Todo abierto de cara al último cuarto.
Gana la visita, la Gloria. Aquí en Mar del Plata, 69-63. Final del tercer cuarto. Con algunos altercados e incidentes se fue expulsado por doble técnica Gustavo Peirone. Y fue contraproducente para Instituto, obviamente, porque de tener máxima de 18 puntos, la redujo a solamente un tercio Quilmes para dejar estos 6 de diferencia en la apertura del último cuarto. Ya sin el tiro perimetral y la eficacia a distancia le costó a Instituto contra un Quilmes que cuando corre la cancha es una cosa, cuando tiene que jugar el ataque estático, es otra, pero que tuvo en Jeffrey Marchand lo mejorcito de su tercer cuarto. Y en la apertura ya del último segmento va a la línea Juan Pablo Pedemonte. Adentro del primero. Punto para Instituto que gana 70-63. Primeros 20 segundos de este último segmento. Viviendo la Liga de Desarrollo. Adentro del segundo también. Presiona todo el campo Instituto ahora. Intenta salir de la presión Quilmes con Darío Esquielski. Apoyado con la cortina de Marchand. Lindo movimiento de dribbling del chaqueño que va con la bandeja. Costa. ¡Qué golazo de Darío Esquielski! Firulete, bandeja y doble para Quilmes. Sigue con la remontada el equipo marplatense. 71-65. De la Valle. A ver si vuelve a aparecer el goleador de Instituto. Buen movimiento. Qué linda la bandeja de la Valle. Cambio de mano en el aire y deposita el balón con mano izquierda. Doble para Instituto que responde. Gran noche realmente de Facundo de la Valle. En lo que ha sido un golpe por golpe hasta el momento. Ya tiene 18 Facundo de la Valle. Responde Quilmes. Falla García Coria. Doble rebote para Jeffrey Marchand. Puntos más para el Cervecero. Apareció Jeffrey Marchand con todo en el segundo tiempo. Tiene 22 puntos en su casillero individual. 15 en este segundo tiempo. Había terminado con 7 la primera mitad. Ataca Pedemonte. Un lindo giro, pero termina fallando un tiro bastante complicado. Sale Quilmes de contra. Marchand, Gobo, costa a costa. Esquiva la defensa de la Valle. Euroestepia adentro. Doble para el conjunto de Mar del Plata. Achica la brecha a 4. 73-69. Nada definido. Aquí es José Martínez. Responde Instituto. Alberione, flotadora, falla, el rebote se le escapa a Gobo, lo gana el mismo Alberione. Pase extra para Pedano. Deposita el balón en el corazón de la pintura. Doble para Instituto. Se mantiene alejado el conjunto cordobés. Sacando ahora 2 posiciones largas de diferencia. 6 puntos. Esquielski, Provenzano. Juega el 1 contra 1, lanza la bandeja, falla. Otro rebote ofensivo para Marchand. Doble y la falta sobre Jeffrey. Se está haciendo dueño de la pintura en este segundo tiempo el interno. Cuarto rebote ofensivo para él. No lo dio finalmente. Caminó. Parecía que era doble y falta. Finalmente dice que caminó. El hombre de Quilmes, por lo tanto, cambia la posesión de lado. Otra vez en la mano de Instituto. Con ese se ponía Quilmes otra vez a una posición de distancia. Falla en otro costado Pedemonte, el triple abierto. Corre la cancha del Cervecero. Provenzano. Costa a costa para Coria. Bandeja en contraataque. Doble para Quilmes que continúa descontando la ventaja.
Se ha caído Instituto definitivamente de ganar por máxima de 18. 65-48. Ahora lo hace solamente por 4. 75-71. Sin lugar a dudas sintió el cimbronazo que ha sido la expulsión de su entrenador Gustavo Perone por doble técnica. Reclamando una falta que para mí Gusto tenía razón. Pero eso ya ha pasado y ahora no logra recomponerse el conjunto cordobés. Aprovecha Quilmes. Se pone abajo solamente por 4. 75-71. 7 minutos 18 todavía por jugar. Tiempo muerto pedido por la gloria. Tiempo muerto, pedido por el banco de Instituto. Achicó Quilmes. A 4 la ventaja que supo ser de 18 a mediados del tercer cuarto. A partir de ahí, expulsado el técnico visitante por doble técnica. Y comenzó esta remontada de Quilmes para ponerse solamente a 4, 75-71. Con mucho tiempo por jugar todavía en el último cuarto. Reyes. Volvió Bruera. Puerta trasera para Pedemonte. Casi pisaba línea. Finalmente lo hace. Lo que marca el árbitro. Pérdida de balón para Instituto, que no salió bien del tiempo muerto. Pero sí presiona todo el campo. Buscando ensuciar el traslado de Quilmes. Esquidelski. Recibe Provenzano. Abre para Merchant. A distancia jala el gatillo. Largo el lanzamiento. Cachetazo en el rebote y la pelota otra vez para Instituto. Reyes choca contra Esquidelski. River tiene balón para De la Valle, el dueño de las ofensivas cordobesas. Rompe el base, le picó en el pie la pelota, la termina perdiendo. La recupera Quilmes, pero se la regaló en la salida a Reyes, que falla. Un tiro muy cómodo. El número 9 de Instituto. Intercambio de posesiones con varios errores en este pasaje del partido. García Coria. 1 contra 1, calle izquierda. Rompe el canasto, doble paso. Bandeja puro efecto, termina fallando el rebote. Entre dos de Instituto se chocaron. La pelota que vuelve a las manos de Quilmes. Pasaje de desconcierto en el conjunto cordobés. Insistimos, no logra acomodarse tras la salida de su entrenador, el equipo de Córdoba. Algunos encontronazos entre Marchant y Bruera. Tranquiliza las acciones el árbitro. Reposición desde el fondo. Esquidelski para Gobos con tablero, pero vale igual. Doble para Quilmes. Achica solamente 2 puntos el conjunto marplatense. 75-73. A ver cómo responde Instituto. Pedemonte. De la Valle otra vez. Se anima a distancia. Desviado el lanzamiento. En el rebote de infracción sobre Santiago Bruera. El 22. Merchant será la tercera para él. Se acerca Bruera al banco. Charla con Gastón Huelan, que ahora está haciendo también a las veces de asistente técnico. No está jugando, pero está acompañando a los chicos de la Liga de Desarrollo, siendo el octavo irreglamentario jugador en la rotación del equipo cordobés. Nuevamente charla el árbitro con Merchant y con Bruera, que están a los chispazos limpios allí en la pintura. Reposición desde el fondo de Instituto. Alberione. Pedemonte.
Busca el mano en mano. Se la deja Reyes. No juega con la cortina de Obrera, pero sí roba la infracción de Darío Esquidelski. Clarita la falta del chaqueño. Con la cadera. Chocando y cometiendo su tercera infracción. 75-73. Busca salir Instituto de este mal momento. Alberione. Cortina de Obrera. Quedó enganchado. García Coria contra el jugador de Instituto. Tercera falta consecutiva de la defensa de Quilmes, que de esta manera entra en penalización. A partir de ahora, con más de 5 minutos por jugar, a cobrar a la línea las infracciones del conjunto cordobés. Reposición desde el costado. Reyes gana línea de fondo, bandeja pasada con mano izquierda que sale adentro. Gran rebote de Obrera. Doble para Instituto. Apareció el interno, imponiendo sus 2,5 metros para darle un poco de margen en el marcador a su equipo. ¡Qué bien lo de Esquidelski! Esquivando la defensa de Instituto. Doble para Quilmes. Se hace de golpe por golpe el partido. Y así será hasta el final, uno imagina. Solamente 2 puntos la diferencia. Pedemonte choca contra Gobo, encerrado. Revierte para nadie. Mal pase de Pedemonte directamente al banco de su equipo. El balón es pérdida para Instituto, que alterna más malas que buenas en este momento del partido. Merchant, Provenzano, García Coria. Busca y encuentra en el poste alto a Merchant otra vez. 1 contra Obrera, línea de fondo, bandeja. Empató Quilmes. Estar 18 abajo el conjunto marplatense. Empata en 77. Es un parcial 29-12. Y ahora falla encima Pedemonte en el otro costado para Instituto. Corre la cancha Quilmes. Provenzano para Esquidelski. Frena las acciones y organiza el ataque estático. Merchant amaga contra Obrera. 10 segundos, 9 de posesión. 1 contra 1. Entre las piernas. Doble. Trabaja con dribbling. Se levanta largo. Muy forzado el lanzamiento. En el rebote hay falta de Franco Gobo. En la lucha por el rebote del 35. Como está en penalización Quilmes, a cobrar a la línea irá Instituto. 3 minutos 55 por jugar todavía en el partido. Insistimos, ganaba Instituto 65-48. A partir de eso, las técnicas, la expulsión, mejor dicho, de su entrenador, lo han sacado un poco de eje al equipo visitante, que ahora tiene a Pedemonte en la línea. Nota los dos. Vuelve a tener ventaja en el marcador el conjunto cordobés. Se la perdía Provenzano en la salida. Logra ponerla ya en las manos de Jeffrey Merchant. 79-77. Merchant, el giro, la bandeja. Otro doble más para el interno del conjunto marplatense. Vuelve a poner empate en el marcador. 79 iguales. 3 minutos 44 por jugar. Nada dicho aquí en el José Martínez. En tablas el partido. Tiempo muerto pedido por el banco de Instituto. Tiempo muerto pedido por el banco de Instituto. Ha aparecido en gran manera Jeffrey Merchant en el segundo tiempo. 26 puntos lleva. Y había finalizado solamente con 7 el primer tiempo.
19 en el segundo tiempo. Cargando el goleo de Quilmes con todos dobles o libres. Tiene 11 de 16 en dobles. 70%. De 2 puntos para Jeffrey Marchant. Pelota para Instituto. Con el balón Lucas Reyes. Eje de cancha, Obrera. A la derecha para De la Valle. Sin lugar a dudas, el mejor jugador de Instituto de esta noche. Lindo pase para Reyes. Mejor movimiento del número 9. Esquivando la bandeja. Qué lindo doble de Lucas Reyes para volver a tener ventaja de Instituto de un doble. 79 para Quilmes, 81 para Instituto. Esquidelski. Matandrillo lo encuentra a Merchant otra vez. 8 segundos, 7. Rompe Jeffrey, se frena. Revierte el balón para Provenzano en la esquina. Muy corto el triple. Le llegó sucia la pelota al base. No pudo tomar un buen tiro y ahora responde Instituto. De la Valle, costa a costa. Abre para Pedemonte. Encontró el callejón. Bandeja para Instituto. Doble para el conjunto cordobés. Saca 4 otra vez de ventaja a la Gloria. 81-77. Salió bien del tiempo muerto esta vez Instituto. Responde Quilmes. Esquidelski amague. Lindo pase para Merchant. Esquiva la marca. Va con la bandeja. Doble fácil para Jeffrey que llega a los 28. Golpe por golpe será el final del partido. 83-81. 2 minutos 20 le restan al juego. Reyes. Misma situación. Abrera. Encuentra De la Valle. Esquiva la defensa. Lanzamiento, suspensión, falla. Rebote para García Coria. La tira larga para Esquidelski. Ya correr la cancha. Se frena el Colo. Ya la deja para Provenzano. Merchant y nuevamente Esquidelski. 12 segundos de posesión. Le pasan por detrás de las cortinas. Se frena el chaqueño. A la esquina para Provenzano. Bomba para Quilmes. Al frente. El conjunto marplatense. Perdón. La chica de la mínima, si no me equivoco. ¿Le dieron doble o triple? Fue triple, pero si no me equivoco, en el marcador han puesto doble. Ahí está, ahí la anotaron. Pasa al frente entonces el conjunto marplatense. 84-83. 1 minuto 45 por jugar todavía. Gran jornada de Liga de Desarrollo estamos viviendo entre Quilmes e Instituto. Quedó golpeado Provenzano, aprovecha Instituto. Pedano en la esquina, bomba para la Gloria. ¡Qué manera de responder Federico Pedano! Otro triple para él. Estaba apagado en este segundo tiempo. Había terminado con la mano hirviendo en el primer tiempo. Bomba para Instituto, que ahora pasa al frente, 86-84. Llega a los 22. Pedano, que tenía 17 en el primer tiempo, había errado el único triple que había lanzado en la segunda mitad. Y qué momento para aparecer el número 8. Vuelve a poner a su equipo al frente. 86-84 gana Instituto. 1 minuto 34 todavía por jugar aquí en la Liga de Desarrollo. Tiempo muerto pedido ahora por el banco local. Tiempo muerto pedido por el banco de Quilmes. Se intercambian el liderazgo en el marcador en este pasaje, donde aparecen las individualidades sin lugar a dudas. Por el lado de Quilmes el trabajo de Merchant en el segundo tiempo. 28 puntos lleva, 21 en la segunda mitad. Gran tarea también de Darío Esquidelski viniendo desde la banca. 7 puntos para el chaqueño, que además repartió 4 asistencias. Provenzano 16 puntos dando una mano importante. Y Gobo con 12, los mejores por el lado de Quilmes. Por Instituto
Lleva 20 Facundo de la Valle. 22 Pedano con esa bomba importante. 17 Pedemonte del banco. 14 Santiago Obrera y 10 Lucas Reyes. 5 jugadores en doble dígito tiene el conjunto cordobés. Sale el equipo marplatense del minuto. Provenzano lanza la bandeja, pide permiso y entra doble para Quilmes. Empatado otra vez el partido en 86. 1 minuto 20 le queda a este juego. Reyes. Cortina central de Bruera. Protege el balón ante la defensa de Esquivel, que amaga. Va Reyes, es el canasto en suspensión. Falla. Buena defensa de Esquivel y el rebote que se lo queda Jeffrey Marchanti. Otra pelota más para Quilmes. Con el balón Esquivel. No encuentra pase. Cortina central de Marchant. Pasito para atrás. Se levanta Esquivel para 3. ¡Bomba del Colito! Aparece el chaqueño poniéndose el equipo en sus hombros. 16 años para Darío Esquivel, apareciendo de gran manera en el segundo tiempo. Le da ventaja de 3 a su equipo. Triple para Quilmes. 89-86 pasa a ganar el conjunto marplatense. 54 segundos le restan al partido. Y ahora el que pide tiempo muerto es el banco de Instituto. Gran segunda mitad de Esquivel. Partidazo realmente entre Quilmes e Instituto. Por las alternativas en el marcador, por los buenos rendimientos que estamos viendo, por los proyectos que aparecen. Solamente 16 años para Esquivel, que este año cumple sus 17. Lo hace chaqueño, que reclutó Quilmes en la primera edición de la Liga de Desarrollo, cuando el reglamento permitía invitar jugadores. Fue a Corrientes a jugar el equipo de Leandro Ramela. Invitaron a Esquivel para disputar la Liga de Desarrollo. Convenció a todos y se vino para Mar del Plata, y ahora es protagonista 2 años después de este plantel de Liga de Desarrollo. Últimos 54 segundos. La bola y su oportunidad la tendrá Instituto ahora. Que recordemos, fue expulsado su entrenador Gustavo Perone por doble técnica cuando ese equipo ganaba por 18 en el tercer cuarto. Tiempo muerto y reposición para Instituto con De la Valle. Abre para Pedemonte. Rompe por línea de fondo. Choca contra la defensa. Falta clarita de la defensa marplatense. A la línea tendrá que ir Juan Pablo Pedemonte. 46 segundos le quedan a este partido. Hay cambio. Viene Santiago García Coria a la cancha. Se va a sentar Tomás Raimundo, autor de la falta, su cuarta en el partido. Lanzamientos para Juan Pablo Pedemonte. Esta noche en la línea un perfecto 9 de 9, 10 de 10 ahora. Qué nochecita en la línea para el 14, tremendo. Tiene una oportunidad más. Ventaja de 2 puntos. 89-87. 89-88. 11 de 11 en libres para Pedemonte. Últimos 40 segundos de partido. Gana Quilmes por la mínima. Provenzano presiona a Pedemonte. Choca contra la defensa Provenzano. Sigue trabajando con dribbling. Espera la cortina de Gobo. Se lo saca encima con falta. Clarita Pedemonte. Quiso esquivar la pantalla. No lo pudo hacer el hombre de Instituto. Pero todavía tiene varias faltas para dar el conjunto cordobés. Recién es la primera en este último cuarto. Así que tiene todavía 3 infracciones más. García Coria repone desde el fondo. Ahí falta una más que cobran los árbitros. Estaban agarrando a Franco Gobo.
En este caso del 13. De Juan Pablo Guela será su tercera. Segunda colectiva de Instituto. Últimos 29 segundos de partido. Gana Quilmes por la mínima y tiene el balón. Ahora sí reponiendo para Jeffrey Marchant. A defender Instituto. Se la juega el conjunto cordobés. 8 en la posesión, 7. Intentan doblar a Marchant. Abre para Coria, abierto en 45. Bomba para Quilmes. Aparece el lanzamiento a distancia que le da 4 de ventaja. Corre Instituto. Reyes costa a costa. A la esquina para Pedemonte. Bomba también para la Gloria. Triple para Instituto. ¡Qué manera de llover los triples en el cierre de partido! De un lado García Coria, del otro Pedemonte. Nada definido aquí en de José Martínez. 92 para Quilmes. 91 para Instituto. 9 segundos para el final del partido. Y el que pide ahora tiempo muerto para adelantar la salida es Guido Lombardi, el entrenador del conjunto marplatense. Apareció Coria de un lado, parecía estirar la ventaja. No quiso saber nada con rendirse Juan Pablo Pedemonte. Otro triple más en una noche soñada a distancia para el conjunto cordobés, que llega a su 13º triple. Pero claro, había convertido 10 en el primer tiempo, ha bajado su performance. El equipo cordobés a distancia en el segundo tiempo. 92-91, tendrá la pelota Quilmes, saliendo en 3/4 de cancha, tras el tiempo muerto que solicitó el banco. Gran final aquí por la Liga de Desarrollo. Nada dicho todavía en el José Martínez. Organiza la salida y uno imagina que ahora sí irá a cortar Instituto de Córdoba. No queda mucho tiempo por jugar, apenas 9 segundos. Tendrá reposición Quilmes. Provenzano. Merchan, Gobo, García Coria y Esquierski para los que atacan. Repone Quilmes desde el costado. Lo encuentran a Merchan. Cortan con falta. Tiene todavía infracciones para dar el conjunto cordobés. Esta es la tercera colectiva. Será del 14 de Pedemonte. Su tercera. Tiene una más para dar antes de mandar a la línea. Así que puede arriesgar un robo. El elenco visitante. Salida de costado otra vez para Quilmes. Encuentran a Esquideski. Entrega para Merchan. Lo cortan con falta. Sigue corriendo el reloj. 5 segundos para el final del partido. Ahora sí entra en la penalización el equipo marplatense. Perdón, el equipo cordobés. Y es la quinta infracción del 13 de Juan Pablo Guela, que se despide del partido. Viene en su lugar Santiago Bruera. Ahora sí, seguramente cortará y mandará a la línea. Con 5 segundos, 6 décimas para que termine el partido. Gana Quilmes por la mínima. Repone en el costado para Gobo, la toca Pedemonte. Nueva salida para el equipo marplatense. 4 segundos, 8 décimas. Lo cortan a Franco Gobo cuando recibe. A la tranquilidad de la línea irá el alero marplatense con su equipo ganando por la mínima. 3 segundos, 9 décimas. Pero tendrá todavía Instituto la chance, porque en el mejor de los casos pondrá una posesión larga de distancia. Franco Gobo, que esta noche desde la línea tiene 3 de 3. Viene Gobo por el primero. Adentro. Punto para Quilmes. 2 puntos de distancia. 4 segundos prácticamente para el final del partido. Segundo lanzamiento en la línea para Franco Gobo. Vuela por el aire. Lo termina fallando. Toca Bruera para Reyes. Sale en la réplica para Instituto. Juega para Pedemonte. No llega a tirar a tiempo. Final del partido aquí en la Liga de Desarrollo. Victoria del local de Quilmes a Instituto. 93 para el conjunto marplatense. 91 para Instituto. Corriendo desde atrás se lo llevó Quilmes. Llegó a tener ventaja máxima de 18 Instituto.
Se fue expulsado su entrenador y nada fue igual para el conjunto cordobés, que de todas maneras tuvo sus chances aquí en Mar del Plata. Sigue sin poder conocer la victoria Instituto en esta Liga de Desarrollo. Cuarta derrota en 4 presentaciones. Derrota para el conjunto cordobés. Victoria de Quilmes entonces. 93-91. Segundo triunfo en la temporada de desarrollo para el conjunto de Guido Lombardi. Festeja el conjunto marplatense, obviamente, la desilusión de los chicos de Córdoba, que hicieron una gran tarea y no pudieron cerrar un partido que por el momento estuvieron controlados durante gran parte del tercer cuarto. Para ir cerrando, repasamos los números más destacados de lo que ha sido esta noche. Por el lado de Quilmes, otra vez goleador Jeffrey Marchant, 28 puntos para él, 12 de 19 en dobles. Muy buena planilla además, de 9 rebotes y 2 asistencias, junto a 5 pérdidas, también vale decirlo. 13 puntos para Franco Gobo, con importante 4 de 5 en la línea. 18 para Bruno Provenzano. Y desde la banca, la gran tarea de Darío Esquidelski con 10 puntos, 4 asistencias, 2 recuperos y 3 rebotes para el chaqueño, que le dio una mano importantísima al elenco de Guido Lombardi. Por el lado de Instituto, otra vez la dupla de Lavalle y Pedemonte. 20 puntos para Facundo de Lavalle. 4 de 6 en triples, 4 de 9 en dobles. Además de 5 asistencias, también 5 pérdidas. 22 para Juan Pablo Pedemonte, con un gran 11 de 11 de la línea. Y 22 para Federico Pedano. Gran noche también para el número 8. 5 de 7 en triples y 5 rebotes. Doble dígito para Santiago Obrera en puntos y rebotes. 14 puntos, 11 rebotes para el pivot cordobés. Y 10 puntos para Lucas Reyes, lo mejor del conjunto de Córdoba. Nada más. Cerramos la jornada aquí desde el José Martínez de Quilmes. Fue victoria del local ante Instituto de Córdoba 93-91. Junto a la producción de Claudio Malacalza, la cámara de Jorge Topalián, los despide Martín Segura. Nos reencontraremos el domingo en este escenario cuando Quilmes reciba a Ferrocarril Oeste en esta seguidilla de 4 juegos de local que tiene el equipo marplatense. Gracias a todos. Esto fue la Liga de Desarrollo a través de la Liga de Contenidos y de Teis Sport Play. Buenas noches y buen fin de semana.